que vamos a hablar un poquito de temas que le preocupa a toda la gente, y por eso he citado, y al cual ya le agradezco al doctor Héctor Arocena que nos está visitando. Él forma parte de un equipo de trabajo del Hospital Centenario, es médico oncólogo. La pregunta que se hacen muchas personas es si las cifras son muy altas en la ciudad de Gualeguaychú y alrededores o en el departamento. Hablábamos hace poco de cifras en cuanto a nivel de la provincia que alarman. Yo recién detrás de cámara le preguntaba a él y dice, no es solamente Gualeguaychú, estas son, se conocen más los casos, pero es en todos los lugares. ¿Están así? ¿Cómo le va? Le agradezco. No, ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Todo bien, todo bien. Ha venido hasta con numeritos por ahí para contarnos, porque además él pertenece a un equipo de trabajo de la provincia, al cual en algún momento hemos hecho análisis al respecto, y él sabe muy bien cómo es el comportamiento de esto. Ya tiene años y un equipo de trabajo fantástico, que algunos estábamos recién recordando también. Sí, tenemos un equipo en el Hospital Centenario, que es el servicio de oncología, pero aparte también formo parte del equipo del registro de tumores de la provincia de Entre Ríos, que ya hace años se formó y hace muchos años estamos trabajando con respecto al cáncer en la provincia de Entre Ríos. Como vos decías, la incidencia de tumores va aumentando, pero va aumentando a nivel país, a nivel mundial también. Pero por supuesto en la provincia de Entre Ríos no es la excepción, claro. ¿no es cierto? Aumenta. Por ejemplo, el registro de la provincia de Entre Ríos son 5 zonas, y nosotros estamos en la zona 4, en Gualeguaychú, Ibicuí, Gualeguay, y las cifras, ¿no es cierto?, van aumentando año por año. Nosotros hemos editado ya 2 libros de registro de tumores hasta el año 2005, y cuando comenzamos el registro de tumores a partir del año 2000, Gualeguaychú, estoy hablando de Gualeguaychú solo, no de la zona 4, que forma parte de Ibicuí y Gualeguay, sino Gualeguaychú reportaba más o menos 270 casos de cáncer por año. ¿Por año? Por año. 270 casos por año. Estamos hablando de 2005. A partir del 2000. Ah, del 2000. Esos 270 casos por año es del año 2000. O sea que, y a nivel, tenemos registrado hasta el año 2010, y en el 2010 se han registrado 420 casos por año en Gualeguaychú. O sea que evidentemente la incidencia, ¿no es cierto?, de tumores, la incidencia, el aumento de la incidencia significa nuevos casos. Claro. No trabajamos. Estos datos siempre surgen de hospitales públicos. No. Todos. Todos. Ah, el bien. registro de tumores abarca público y privado. Y privado. Nosotros en cada zona hay un jefe, yo soy el jefe de la zona 4, y tenemos 2 asistentes que se mueven por hospitales, centros, consultorio, tomando datos de anatomía patológica y todo, y se suma. Y a eso se suma también que tenemos por parte del registro civil los certificados de función. Claro. Para que no se nos escape nada. O sea que es un registro bastante completo, inclusive Argentina y a nivel internacional, la estadística argentina se rige más o menos por la población de Entre Ríos. Ahora han surgido nuevos registros de tumores, como es el de Bahía Blanca y el de la provincia de Buenos Aires, pero el primero y el que está muy bien completo es el registro de Entre Ríos. ¿Números de cómo cerró el 2015? No está teniendo. No tenemos todavía los números del 2015, porque eso se necesita registrarlo. Claro. Y bueno, cuesta trabajo, cuesta también el asunto monetario, que muchas veces los viáticos no están al día, las chicas no pueden salir, o sea nosotros dependemos de salud pública y de epidemiología. Pero evidentemente la incidencia de tumores aumenta. En Gualeguaychú, por supuesto que va aumentando. Ya le dije, del año 2000 hay 270 casos, y al año 2009-2010 hay 420 casos, o sea que se va aumentando. Por ejemplo, en la zona de Gualeguaychú solo nomás, en esos años del 2001 al 2009 hay 3.220 casos de cáncer, de los cuales 1.635 corresponden a mujeres y 1.585 a varones.
O sea que es un promedio más o menos un caso y piquito de tumores nuevos por día. Por día estamos hablando. Estoy hablando de Gualeguaychú solamente. Sí. Si yo a esto le agrego la zona 4 que corresponde a Gualeguay y Vicuí, estos números se van más arriba. Sí, sí, por eso en la provincia de Entre Ríos, sumando todas las zonas, del año 2001 al 2009, en 8 años hubo 33.782 casos de cáncer. O sea que evidentemente estamos hablando de cifras, por supuesto, elevadas, por lo cual nos están indicando que la incidencia va en aumento. Va en aumento. ¿Esto preocupa? Por supuesto que preocupa. Por supuesto que ¿Qué se hace? ¿Por qué se enferma la gente de cáncer? O sea, hacer como prevención no se hace nada. Ajá. Por eso nosotros siempre peleamos, porque el registro de tumores toma datos para dar la información a los centros para que, de acuerdo a esos datos, se hagan cosas para ir previniendo. Sí. Pero bueno, en realidad no se hace absolutamente nada. Porque se puede prevenir mucho, porque hablando así en general, los cánceres, más o menos un promedio, el 30% de los cánceres son hereditarios. Ajá. Ahí no podemos hacer nada, son hereditarios. O sea que tenemos el 70% que son ocasionales, de los cuales el 70% que son ocasionales, más o menos el 40 al 50% lo podemos prevenir. ¿Me entendés? ¿Con estudios? No, con estudios no, lo podemos prevenir tomando los factores, sí, ¿no es cierto? Y trabajando sobre los factores. Al referirnos a tumores ocasionales, nos estamos refiriendo a aquellos que son fumadores, que son alcohólicos, que hacen vida sedentaria, que tienen una mala alimentación, ¿entiendes? Claro. Entonces nosotros adecuando todos esos factores de riesgos, o sea, dejando de fumar, dejando de tomar, no es que uno deje de tomar, pero tomar menos, hacer deporte, una actividad física, comer bien, ya con eso podemos reducir el cáncer en un 40-50%. O sea que los factores son muy importantes. ¿Hay algún tipo de cáncer de los que estamos hablando que diga, bueno, no, sí, por más que haga lo que haga, no voy a poder resolverlo? ¿O todos tienen cura? Hoy el 60-70% de los cánceres son curables, haciendo un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz. Sí. El resto no son curables, son tratables y se transforman muchas veces en enfermedades crónicas, siempre en continuo tratamiento. Claro. Pero hoy en día, tomando en general los cánceres, el 60-70% de los cánceres son curables. Por supuesto, con un diagnóstico temprano. Estamos hablando que por eso que cuando siempre mencionamos que los controles médicos hay que hacerlo al menos una vez al año para saber qué es lo que pasa con el cuerpo. Y de esa manera poder prevenir y agarrar cuestiones de estas a tiempo. A mí no me entra en la cabeza, hay gente que enferma de cáncer y ya no hay nada para hacer, dice. ¿Nunca se hizo un control la gente? Hay mucha gente o es tan avanzado, es tan rápido la enfermedad. No es rápido. Hay tumores que son, agudos, ¿no? Son agudos que evolucionan en forma tórpida, rápida, bueno, pero esos son casos excepcionales. Por lo general, un tumor tiene su tiempo de evolución. Hay tumores que evolucionan en forma sintomática, aquellos que están medio ocultos en el organismo, como es el retrohiperitoneo, por ejemplo, los tumores de riñón, el páncreas, que cuando dan una sintomatología ya es medio tarde, pero ya vienen evolucionando hace 2 o 3 años. O sea que por ahí uno tiene un dolor de estómago y dice, me cayó mal la comida, y algunas llamadas de atención. Siempre hay alguna llamada de atención. Lo que pasa es que uno no le da la importancia a la llamada de atención. ¿Esos tumores están en el organismo o se producen por algo? Se producen por algo. Siempre hay un factor desencadenante, ¿no es cierto? Para la formación, para el inicio del tumor. Sí. Dicen por ahí algunos que los estados de ánimo de las personas influyen muchísimo en esto. ¿Qué dicen los oncólogos? Influye, es un factor desencadenante importante, y más en aquellos pacientes que ya han sido tratados de cáncer, ¿no es cierto? Influye muchísimo el estado de ánimo. O sea, el shock emocional de un paciente puede
desencadenar la evolución nuevamente de un tumor. O sea, si ha tenido, con mayor razón, o como primario, como tumor primario, porque baja muchísimo las defensas inmunológicas y ahí algo que está latente surge. Claro. Pero sí, influye muchísimo. Por ejemplo, el shock emotivo, emocional, la pérdida de un ser querido, ¿no? Desencadena muchas veces. ¿El estrés? También. Se habla muchísimo del estrés últimamente, que son los que producen esto. ¿Coinciden ustedes? Coincidimos, sí, es un factor importante. Parece loco, ¿no? Porque antes hablar por ahí de lo que decía o escuchar la opinión del psicólogo era por ahí una cosa media como que no le prestábamos demasiada atención. Y hoy me parece que van muy de la mano, trabajando todos en conjunto. Nosotros hoy el día el equipo de oncología en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Forma parte el trabajo del psicólogo. Fundamental el trabajo del psicólogo, ¿no es cierto? Para el inicio de la enfermedad, para el inicio del tratamiento oncológico, de los cuales el tratamiento oncológico incluye la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, ¿no es cierto? Sí. Los tratamientos vía orales, que hay que continuar con los controles. El psicólogo es muy importante. Nosotros trabajamos permanentemente con el psicólogo, tanto en la parte privada como en el hospital hay un psicólogo permanente. Acá en Gualeguaychú, la asistencia para el enfermo, sacando de lado las clínicas privadas, digo, en lo particular el Hospital Centenario, podemos decir lo que es el servicio médico público, cuenta con todo para que se pueda realizar quimioterapia, todos los tratamientos aquí. Acá en el Hospital Centenario se trabaja muy bien, prácticamente se hace lo que se hace en todas partes, ¿no es cierto? En ese sentido no tenemos ningún tipo de problema. Con respecto a los tratamientos de quimioterapia no tenemos ningún tipo de problema, salvo aquellas quimioterapias, porque hay quimioterapia y tratamientos monoclonales. Sí. Los tratamientos de las drogas quimioterápicas se consiguen tranquilamente, no hay ningún retraso, se hace perfectamente. Y los anticuerpos monoclonales, que son tratamientos ya además muy caros, eso hay demora porque se pide tanto a la provincia o si no a la nación, ¿cierto? Se llenan planillas y se manda a Salud Pública de la Nación y eso muchas veces se demora. ¿Demora de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de demora de 2 o 3 meses. Y eso son plazos larguísimos para un paciente, ¿no? Son plazos largos para un paciente, sí, pero bueno, por lo tanto, generalmente los anticuerpos monoclonales se comienza con los tratamientos de quimioterapia, o sea, nosotros como sabemos que va a haber demora, iniciamos los tratamientos de quimioterapia y después cuando llegan le agregamos la medicación monoclonal, o sea, pero se hace. Lo único que no se hace en Gualeguaychú es la radioterapia, que se deriva toda a Concepción del Uruguay. Claro, sí, pero ya hace mucho tiempo trabajan en conjunto. Trabajamos ya, ¿no? en conjunto, sí, el centro de Uruguay tiene un muy buen centro de radioterapia, con aparatos muy buenos, acelerador lineal y tridimensional, en lo cual se trabaja muy bien. Cuando funcione ya en su totalidad lo que es el Bicentenario, ¿vamos a contar con esos elementos nosotros? No. Quedaron fuera de... Sí, o sea, hoy en día montar un centro de radioterapia es muy costoso. Estamos hablando ¿no es cierto?, del aparato de rayos nada más, de radioterapia, alrededor de $2 millones. Sí. Más todo el montaje que hay que hacer con la habitación de plomo y eso, es muy costoso, es muy costoso. ¿La Argentina cuenta con servicios de oncologías especializados? Digo porque yo conozco mucha gente de Gualeguaychú que se va afuera, o se va a Buenos Aires, porque dicen, bueno, este es de excelencia. ¿No contamos en Entre Ríos con lugares de excelencia realmente? Con lugares de excelencia no. O sea, son todos centros y hospitales de los cuales se trabaja muy bien, ¿no es cierto? Pero bueno, de excelencia podría ser nada más que el Instituto Fleming en Buenos Aires, que es de excelencia, el Hospital Rofo, que es de excelencia, y el Hospital Italiano.
Después los otros son centros, hay muy buenos servicios de oncología como es el Churruca, como es el Hospital Militar, como es el Hospital de Clínicas, tienen muy buen servicio de oncología, pero que generalmente el trabajo es similar como lo que hacemos en Paraná o en la provincia, claro, o en el resto de alguna provincia del interior, ¿no es cierto? Se trabaja exactamente igual. Claro. Los tratamientos son los mismos, el diagnóstico, ¿no es cierto?, también es lo mismo. Sí. Y además hay un costo muy elevado, ¿no? Porque también se conoce gente que se va al exterior y dice, no, sí, pude resolver este problema en poco tiempo, pero también los costos son otros viajar al exterior. Sí, los costos son altísimos viajar al interior y bueno, está bien, la gente tiene derecho a una consulta en el exterior, pero tanto que vayan al Instituto Milán de Veronesi, que es lo mejor en Europa, o que vayan al Hospital Anderson de Houston, que es la madre de la oncología, ¿no es cierto? Está bien que hagan una consulta, pero lo que en Buenos Aires, tanto el italiano como el Fleming, como el Roffo, le pueden solucionar como le soluciona el Anderson en Houston. Claro, ¿verdad? sí. O sea que es exactamente lo mismo. Pero bueno, los que tienen un poder económico por ahí, claro, van y hacen la consulta, que me parece muy bien. Sí, pero de todas maneras siempre volvemos que el tratamiento es exactamente igual. Lo que se hace en el Hospital Anderson en Houston, que es de excelencia, también se hace acá en la República Argentina, en Chile, en Uruguay, porque se trata prácticamente iguales los pacientes. ¿Los asusta a ustedes cuando ven estos números? Nos alarma un poco, sí, nos alarma, sí, porque habría que trabajar sobre los factores de riesgo para disminuir la incidencia, ¿no es cierto? Pudiendo trabajar y pudiendo disminuir la incidencia, no se hace nada. Entonces, no se hace nada, ¿por qué? Porque coincidimos que en esta, como en otras problemáticas, faltan campañas en la República. Faltan campañas, sí, ¿no? Faltan campañas. O sea, para eso están los registros de tumores, para obtener todos los datos y pasarlos y formar campañas para disminuir los cánceres, y no se hace por falta de moneda, por falta de quizás de interés, por otros intereses, pero no se hace. Se hizo una campaña y que se está haciendo sobre el cáncer de cuello uterino, de los cuales se empezó ya hace muchos años, hace 10 años. Por lo general el cáncer de cuello uterino ocupaba el segundo puesto a nivel del registro de tumores de la provincia de Entre Ríos. Lo empezó a utilizar primero Paraná, sí, de los cuales después el resto del interior de la provincia. Pero muchos años antes había comenzado Paraná. Paraná, el cáncer de cuello uterino en este momento está en el 5º o 6º lugar en los frecuentes del cáncer de mujeres, ¿no? Nosotros en Gualeguaychú todavía estamos en el 3er lugar. Claro. Y Concordia está en el 2º lugar. Segundo lugar. O sea que se empezó a trabajar. Y igual me parece que hay que hacer la campaña un poco más, sí, moverla un poco más ahora, ¿no? Ha disminuido bastante los cánceres de cuello uterino a nivel de nuestra zona, pero todavía se registran muchos tumores de cuello uterino. Pero la campaña ya lo comenzó mucho antes Paraná, que ha disminuido muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo, y que eso es muy fácil de implementarlo. Por ejemplo, una paciente, no paciente, sino una señora de sexo femenino que quiere hacer un trámite, que no lo inicien si no tiene un Papa Nicolau hecho. Claro, sí. Entonces una reglamentación que pongan que tiene que llevar un Papa Nicolau hecho, o sea, así se disminuye muchísimo, como hizo la zona de Paraná. Pero en este momento a nivel provincial ha disminuido el puesto, ha subido el cáncer de cuello uterino por los registros de Paraná, que ha disminuido bastante. Claro. ¿No? Según los datos que ustedes tienen, ¿quiénes son los más con esta problemática? ¿El género masculino o el femenino? Los dos por iguales. ¿Por iguales? Sí, los dos por iguales.
como por ejemplo acá te digo, Gualeguaychú tuvo mujeres 1635 y varones 1585. Vienen o sea muy que parejos. Vienen muy parejos. Sí. El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, y el cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre. Sí. Ocupa en el primer lugar. En el de próstata tenemos una diferencia, y una diferencia con respecto a Entre Ríos. En todas las zonas de Entre Ríos, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar, menos en Gualeguaychú, que ocupa el segundo. No puedo creer. Sí. Le gana, y muy buena diferencia, el cáncer de pulmón. Entonces, ahí hay un dato que hay que estudiar. O sea, si en toda la zona de Entre Ríos el cáncer de próstata está en primer lugar, y en Gualeguaychú está en segundo porque le gana pulmón, o sea, algo pasa. Sí. Porque población, todos fuman. Todos fuman. O sea, algo pasa. O sea, tendrá una influencia de algún otro factor. Que no sea solamente el cigarrillo. Que no sea solamente el cigarrillo, el parque industrial, o sea, por eso es un dato importante que siempre yo remarco que hay que estudiar, como en otros casos, por ejemplo, que se ha visto y de mucha diferencia. Por ejemplo, los tumores, los linfomas, el cáncer de riñón, de estómago y de vejiga, es mucho más la incidencia en Gualeguaychú que en las otras zonas. Y eso debido a... Todos nos preguntamos qué es lo que pasa. O sea, en algún momento se habló de los transformadores y que afortunadamente se pudieron resolver, eso tenemos entendido. Sí, los transformadores podrían provocar tumores. El agua fue otra cosa que se mencionó, que estamos teniendo dificultades con el agua potable. Bueno, ya sabemos, la pastera es uno de los problemas que venimos teniendo ya hace unos varios años. No podemos hablar de la pastera todavía porque necesitamos 10 años. 10 años mínimo, para sí. ¿Me entendés? O sea, ahí a partir de cuando se lleve a cabo 10 años podemos tomar la incidencia, a ver si tiene influencia o no sobre la incidencia de los tumores, la bosnia. Pero con respecto, por ejemplo, en estos tumores que yo te he mencionado, que es los linfomas, que es frecuente, los linfomas, el cáncer de estómago, de vejiga, de riñón, hay mucha diferencia con las otras zonas, hay mucha diferencia. Las otras zonas van alrededor del 6 al 8% de los tumores, y Gualeguaychú con respecto a esto tiene el 17%. Claro. Hay mucha diferencia, o sea, algo evidentemente está pasando, ¿no es cierto? O sea que seguimos mirando muy de cerca el tema del agua potable. El agua, porque tiene incidencia directa yo creo prácticamente, que, ¿no? Sí, como por lo general lo damos nosotros los oncólogos y los que formamos parte del registro de tumores, ¿no es cierto? La zona de Gualeguaychú, el agua viene de la zona de arriba, de la zona de Villaguay y todo. Cuando viene el agua y llueve, viene todo por el agua. Y arrastra de los campos, ¿no es cierto? Muchísimos los insecticidas, los agroquímicos. Sí, claro. Y evidentemente que los agroquímicos son altamente cancerígenos, altamente cancerígenos. Entonces todo ese agua que arrastra por los campos viene a parar al río. O sea, los linfomas, evidentemente los agroquímicos tienen influencia en el desarrollo de los linfomas, que son enfermedades de los ganglios linfáticos. Es más, hay una incidencia mayor en la parte rural donde se trabaja que en la ciudad, o sea, los linfomas. Y después el estómago, el riñón y la vejiga, o sea, si uno se pone a pensar, vos tomás el agua, va por el estómago, se elimina por el riñón y depósito en la vejiga. O sea, que uno puede presumir que posiblemente sea el agua, ¿no? ¿Estas inquietudes ustedes las elevan a dónde? A salud pública. ¿Y qué hace salud pública? Nada. Yo soy sincero. No, pero a mí me parece perfecto que lo digas además, porque digo, así como nos preguntamos nosotros, como ciudadano común, ustedes que están en la problemática directa y demás, que no es que se lo dejan nada más que guardado en un cajón del escritorio de cada uno, sino que lo elevan a quienes tienen que hacer algo por la población. Digo, si todos sabemos, hay alguien que tiene que empezarse a apretarse los pantalones de verdad y ponerse a trabajar. Porque no es la preocupación, bueno, sí, a mí me contaron que ahora hay más cáncer. No, esta es una problemática que venimos hace rato hablando. Lo que pasa es que ahora, como no se hace nada, ya empezamos a preguntarnos todos, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Empezar también a marchar como todo el mundo.
Para que hagan algo. Para que haga algo. Pero bueno, o sea, se puede trabajar y hay muchas cosas por hacer, ¿no es cierto? Para disminuir la incidencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La prevención me parece que es fundamental en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y en salud, nosotros vivimos mencionando, pero yo coincido cada vez que vienen las campañas, viste que empiezan el mes de otra cosa. Yo digo, para mí las campañas deben ser masivas. Masivas. No un mes y al mes siguiente no hablamos de ese tema. Por eso, había que trabajar sobre ese porcentaje de tumores ocasionales. Claro. Que yo dije que, bueno, un 40-50% se puede prevenir. Y bueno, ahí disminuiría muchísimo la cifra, ¿no es cierto? Sí, sí. De los tumores. Bueno, repetimos la cifra para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Qué cifra? La cifra de Gualeguaychú es la que... La cifra de Gualeguaychú son, desde el año 2001 al 2009, totales 3.220 casos de cáncer, de los cuales 1.635 corresponden a mujeres y 1.585 a varones. Eso del año 2001 al 2009, o sea, 8 años. Gualeguaychú, sí. En el año 2000, que nosotros editamos los libros del año 2000 al 2003 y después del 2003 al 2005, en el año 2000 se registraron 270 casos, en el año 2000. Y actualmente no, hasta el año 2010 se registran 420 casos de cáncer. O sea, de 260 pasamos a 420. O sea, evidentemente la incidencia ha aumentado bastante. Hasta el año 2010, no actualmente porque todavía nos faltan obtener los datos últimos. ¿Qué lo van cerrando? ¿Cada 2 años, 3 años? Nosotros lo vamos cerrando prácticamente anualmente. Lo que pasa que con respecto a la edición de los libros estamos muy atrasados. El último editado fue en el año 2005 y hace 2 años queremos editar hasta el año 2010, pero evidentemente Salud Pública la parte impresora no tiene... Bueno, la parte impresora y otras cosas. Y otras cosas no nos imprime y no podemos editarlo. Sí. De los cuales nosotros justamente ahora mandamos hasta el año 2010, que no podemos editarlo acá, mandamos los datos, todos los datos a la IARC, que es el centro a nivel mundial que está en Francia, para ser editado a nivel internacional, ¿no es cierto? Nosotros el registro de tumores depende de la IARC, que es el registro internacional de cáncer a nivel mundial, y ellos, de acuerdo a los datos nuestros, prácticamente tienen la incidencia poblacional del país. Todo un tema, seguiremos hablando. Gracias, Héctor. Ha sido un placer y vamos a seguir hablando de este tema cuando tenga un tiempo. ¿Cómo no? Gracias, muy amable. Me quedó un montón de cosas, no me queda tiempo. Le agradezco a toda la gente que nos acompaña a diario, a la gente de Puerta del Sol, un beso gigante, a la gente de High Baby Gym. ¿Y quién me queda? Creo que nadie más. A todos ustedes por la compañía, los espero mañana a partir de las 3 de la tarde.